«Mírala, Harrison, ahí sentada como una muñeca de porcelana», susurró Beatrice Davenport, asintiendo levemente en dirección a su invitada. ¿De verdad cree que le vamos a dar $1,000 millones solo porque puede sonreír en silencio? Harrison Davenport dejó escapar una risa baja y gutural, sin apartar la mirada de la mujer sentada frente a él. «Tranquila, querida, puede que no entienda nuestro idioma, pero el traductor le transmitirá el mensaje. La cortesía es nuestra mejor arma, al menos durante las próximas 2 horas». Hablaron en inglés, seguros de su completa seguridad. Su invitada, Mei-Ling Chen, permaneció sentada con una postura impecable, con el rostro sereno e inescrutable. Tomó un pequeño sorbo de té de jazmín de una taza delgada, un gesto tan innatamente digno que Beatriz hizo una mueca involuntaria. Amara Jones se quedó paralizada en un rincón de la sala junto a la mesa. Era casi invisible con su vestido negro de etiqueta, una sombra contra las relucientes ventanas panorámicas a través de las cuales se reflejaba el atardecer de Manhattan. Su trabajo consistía en pasar desapercibida, rellenar el vino, cambiar los platos, desaparecer antes de que nadie la viera. Pero hoy oía cada palabra, y cada palabra le producía un desagradable escalofrío. «La traductora está atascada en el tráfico», dijo Harrison con pereza, cortando un jugoso filete. «Qué lástima. Parece que tendremos que comunicarnos en lenguaje de señas, o simplemente pasarle los papeles en el momento justo. Para eso vino, ¿no? Para firmar donde le indiquemos». «Su atuendo no cuesta más de $100, insistió Beatriz, mirando el sencillo vestido de seda de la señorita Chen. «Dicen que es una de las mujeres más ricas de Asia. No podría permitirse algo decente. Eso es una falta de respeto a nuestra casa». Mei-Ling Chen alzó la vista y miró directamente a Beatriz. Su mirada era serena, pero tan profunda que la anfitriona dudó un momento y desvió la mirada hacia su plato, adornado con una porción microscópica de ensalada. Amara dio un paso adelante, silenciosa como un gato. Tomó una botella de vino francés caro y se inclinó sobre Harrison para llenarle la copa. «Gracias, querida», dijo sin mirarla. Luego, volviéndose hacia su esposa, continuó en voz más baja. «He revisado su expediente. Creció en algún pueblo, es pura suerte, nada más. La gente como ella aprovecha cualquier oportunidad para entrar en nuestro mundo. Firmará cualquier cosa que le ofrezcamos, solo para sentirse como en casa entre nosotros». «Espero que tengas razón», suspiró Beatrice. «Me estoy cansando de esta actuación, sonreírle a alguien que probablemente ni siquiera sabe usar cuchillo y tenedor». En ese momento, Mei-Ling Chen tomó con gracia su cuchillo y tenedor y cortó un trocito de espárrago de su plato. Lo hizo con una precisión tan aristocrática que el gesto pareció un reproche silencioso. Amara se quedó paralizada por una fracción de segundo, con la mano que sostenía la botella temblando. Regresó a su mesa con el corazón latiendo más rápido. Sabía que debería ser solo parte de la decoración, pero la humillación que se desplegaba ante sus ojos se estaba volviendo casi insoportable. «¿Y qué hay de las condiciones?», preguntó Beatriz, yendo al grano. «¿Estás segura de que tu abogada lo tiene todo cubierto? Para que no terminemos dándole la mitad de la empresa por un puñado de arroz». Harrison sonrió con suficiencia. «Querida, mi abogada es una genio. El contrato está estructurado de tal manera que nos cede el control de sus redes logísticas en Asia a cambio de una participación en nuestro nuevo proyecto. Suena genial, pero en realidad esa participación es solo polvo. Dentro de un año anunciaremos una reestructuración y sus acciones no valdrán nada. Ni siquiera entenderá cómo sucedió. Una estafa clásica». Se reclinó en su silla, disfrutando de su propio ingenio. «Lo principal es mantener la ilusión de compañerismo. Asentiremos, sonreiremos y hablaremos de respeto mutuo y un futuro brillante. Morderá el anzuelo, estoy seguro». Mei-Ling Chen dejó su taza en el platillo. El suave tintineo de la porcelana resonó extrañamente fuerte en el silencio que siguió. Volvió a mirar a sus anfitriones y una leve y enigmática sonrisa se dibujó en sus labios.
Amara sintió un nudo en la garganta. Vio a esta mujer, tranquila, serena, sola en aquel nido de víboras, y vio a los depredadores ya anticipando su victoria, ajenos a que sus presas podrían no estar tan indefensas como creían. «Tráeme el postre», dijo Beatriz imperiosamente en dirección a Amara, agitando la mano. Amara asintió en silencio y se dirigió a la cocina. Llevaba platos vacíos, pero le pesaban en los brazos. El ambiente en el comedor era tan denso y tóxico que ansiaba abrir las ventanas y dejar entrar el aire fresco de la noche para disipar esa neblina de hipocresía y avaricia. Pero solo era una sirvienta, invisible, muda, al menos por ahora. Amara regresó al comedor con el postre. Una pequeña mousse de chocolate reposaba sobre porcelana fina, adornada con una frambuesa y una hoja de menta. Colocó los platos ante sus anfitriones e invitados con cuidado, como si llevara reliquias frágiles. Harrison Davenport tomó con entusiasmo una cuchara de postre, pero Beatriz lo detuvo con un suave toque en el brazo. «Mira, querida», ronroneó, señalando a Mei-Ling con la cabeza. «Creo que nuestra invitada está un poco confundida. Probablemente todo esto sea nuevo para ella. Este ambiente, esta comida». Mei-Ling Chen acababa de llevarse una cucharada de mousse a la boca. Comía despacio, con dignidad imperturbable, como si no hubiera oído ni una palabra. Su calma pareció irritar aún más a Beatriz. «Ay, querida, no seas tímida», continuó la anfitriona, alzando la voz y hablando deliberadamente despacio, como si se dirigiera a un niño. «Así se hace aquí. Después del plato principal, servimos el postre. Se llama postre». Harrison sonrió en su puño. «Beatriz, déjalo. La señora Chen debe estar cansada después del largo vuelo. Volvamos al trabajo, a nuestro, por así decirlo, futuro compartido». Se recostó en su silla, asumiendo un aire de importancia. Amara, acercándose a la pared, se quedó paralizada, convirtiéndose en una sombra. Sabía que lo peor estaba por comenzar. «Como decía», comenzó Harrison, dirigiéndose a Mei-Ling, pero mirando por encima de su cabeza. «Estamos listos para ayudarle a entrar en nuestro mercado. Estas son aguas turbias, llenas de tiburones. Sin un guía confiable como yo, es fácil hundirse. Le ofrecemos no solo un trato, sino una verdadera colaboración». Hizo una pausa, esperando una reacción. Mei-Ling Chen asintió en silencio y continuó comiendo su postre. Su rostro permaneció inescrutable. «Mira, ella lo entiende todo», le dijo Beatriz a su esposo con falsa alegría. «Entiende la bendición que ha recibido». Harrison continuó, su voz más tranquila y confidencial, como si estuviera compartiendo un secreto de Estado que de todos modos nadie entendería. «En resumen, estamos creando una nueva filial. Llamémosla, por ejemplo, Puente Asiático. Suena bien, ¿verdad? Le cederán sus arterias de transporte en Shanghái y Singapur y a cambio recibirán el 30% de las acciones de esta nueva empresa. El 30%, señora Chen. ¡Qué generoso!». Miró a su esposa e intercambiaron sonrisas apenas perceptibles. Amara, de pie contra la pared, sintió que se le enfriaban los dedos. Sabía lo que significaba una filial para gente como los Davenport. Era una trampa, bellamente montada y mortal. «¿Y qué hay del control?», intervino Beatriz, interpretando su papel de esposa curiosa pero despistada. «¿Quién va a dirigir esto, querida?». «Por supuesto que sí», dijo Harrison con un gesto de la mano, quitándole importancia. «Tenemos experiencia. Incorporaremos a nuestra propia gente a la junta directiva. La señora Chen tendrá un lugar de honor, por supuesto. Asistirá a las reuniones, tomará el té. Escucharemos atentamente sus valiosos consejos». Le guiñó un ojo a su esposa. La risa que habían intentado reprimir estalló en una risita silenciosa y desagradable. Estaban tan seguros de su impunidad, de la barrera del idioma, que creían que protegía su cinismo. Mei-Ling Chen terminó su postre, colocó con cuidado la cuchara en el plato y juntó las manos sobre el regazo. Luego hizo una pequeña y apenas perceptible reverencia con la cabeza, un gesto tradicional de respeto y gratitud en su cultura.
Al ver esto, los Davenport no pudieron evitar estallar en carcajadas. Harrison se echó a reír a carcajadas y Beatriz se tapó la boca con la mano, mientras sus hombros temblaban de risa silenciosa. «Dios mío, ¿viste eso?», susurró cuando se le pasó el ataque de risa. «Nos está haciendo una reverencia. Ya lo ha aceptado todo. ¡Qué delicia! Tan simple como una niña». «Te lo dije», respondió Harrison con suficiencia. «Son diferentes. Llevan la sumisión en la sangre. La cortesía es una debilidad para ellos. Cree que si es amable y sumisa, la trataremos con indulgencia». Se volvió hacia Mei Ling y su rostro volvió a adquirir una expresión seria y profesional. «Hemos preparado toda la documentación. Mi asistente la traerá en 1 hora. Es solo una formalidad. Puedes firmarla y listo. Nuestros abogados cerrarán el trato mañana por la mañana». Amara se movió lentamente por la mesa para recoger los platos de postre vacíos. Al alcanzar el plato de Mei Ling, sus miradas se cruzaron brevemente. No había miedo ni humillación en los ojos de su invitada. Amara solo vio una calma profunda y fría, como el agua de un lago en invierno, y algo más que no pudo descifrar: la sombra de un pensamiento oculto, distante e incomprensible. «¿Qué pasa ahora, querida?», preguntó Beatrice, mientras Amara se alejaba con los platos. «Bueno, cuando le llevemos ¿cómo se llaman? Redes logísticas, querida. Son una mina de oro. Una vez que tomemos el control, redirigiremos todo el tráfico a nuestros almacenes europeos. Y la empresa Asian Bridge, bueno, en 6 meses anunciaremos que el proyecto no fue tan rentable como esperábamos. La reestructuraremos. Sus acciones no valdrán nada. Se quedará con papeles sin valor y nosotros con activos reales. Ni siquiera entenderá lo que pasó. Simplemente pensará que fue un fracaso empresarial». «Eres un genio, Harrison», susurró Beatriz con genuina admiración. «Y con el dinero que consigamos, por fin compraremos esa villa en el lago de Como. Ya he elegido las cortinas para la sala». Estaban perdidos en sus sueños, gastando mentalmente el dinero que estaban a punto de robar. Olvidaron por completo la presencia de aquel a cuya costa planeaban construir una vida de lujo. Mei Ling Chen permanecía inmóvil como una estatua de marfil y su silencio en la habitación era más fuerte que cualquier grito. Amara regresó de la cocina y se sentó de nuevo a la mesa. Se sentía cómplice del crimen. Cada palabra que pronunciaban los Davenport le producía un profundo dolor en el pecho. Miró a Mei Ling y vio en ella no solo a una visitante extranjera, sino la personificación de la dignidad que intentaban pisotear bajo las sucias botas de la codicia y la arrogancia. «Dile que nos traiga café», le dijo Beatriz con indiferencia a su marido, asintiendo con la cabeza hacia Amara. «Y dile que se dé prisa. Esta cena se está alargando demasiado». Harrison ni siquiera se molestó en darse la vuelta. «¡Café!», le gritó Amara. «Y date prisa». Amara asintió, pero antes de irse miró de nuevo a Mei Ling. Esa misma sonrisa misteriosa y apenas perceptible se dibujó en los labios de su invitada, y en ese momento Amara sintió que esa sonrisa no iba dirigida a los Davenport, iba dirigida a ella. Amara entró en la cocina y el ruido metálico de la puerta tras ella la aisló del ambiente tóxico de la sala. Se apoyó en la fría encimera de acero, cerrando los ojos un momento. La orden de Harrison, «¡Café! ¡Y rápido!», aún resonaba humillante en sus oídos. No era la orden en sí, sino el tono con el que la dio. Esa no es forma de hablarle a una persona. Es como tirarle un hueso a un perro. Respiró hondo, intentando que sus manos dejaran de temblar. Café. Solo necesitaba prepararlo. Este era su trabajo. El trabajo que le pagaba el alquiler y le permitía asistir a clases nocturnas en la universidad. Clases que eran su única esperanza de una vida diferente. Amara abrió el armario y sacó un paquete de café colombiano caro. El aroma le llegó a la nariz, pero no le produjo el placer habitual. Hoy sabía amargo, como todo en la casa. Mientras medía los granos, el clic del molinillo resonaba en su cabeza. No el clic del molinillo, sino las palabras de Beatriz. Tan simple como un niño, ingenua.
¿Qué palabra tan conveniente para quienes quieren justificar su propia bajeza? Amara rió para sí misma. Ojalá Beatriz lo supiera. Ojalá pudiera imaginar que la chica a la que consideraba parte del mobiliario no solo entendía lo que decían, sino que traducía mentalmente sus groseros comentarios al mismo lenguaje que tanto despreciaban. Chino mandarín. Lo estudió durante 4 años en la universidad. Durante 4 años estudió minuciosamente los caracteres, luchó con el idioma y los tonos y leyó las obras de Confucio sobre el honor y la dignidad en su versión original. Su profesor, el doctor Li, un sabio canoso de Pekín, siempre decía: el lenguaje no son solo palabras, es la clave del alma de un pueblo. Alma. ¿Qué clase de alma tenían estos Davenport? Vacía, fría, llena de cosas caras, como su ático. No veían a Mei Lin Chen ni a una representante de una cultura antigua, sino solo una bolsa de dinero que necesitaba ser vaciada con destreza. Son diferentes, llevan la sumisión en la sangre, dijo Harrison. Amara vertió café molido en el filtro, apretando los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sumisión. Recordó una conferencia sobre etiqueta empresarial china. El profesor Li había explicado que el silencio y la moderación en las negociaciones no eran señal de debilidad, sino de respeto y análisis profundo. Era una forma de dejar hablar a la otra persona, de mostrar su verdadera cara. Mei Lin Chen no era débil, era una observadora. Estaba realizando una prueba y los Davenport estaban fracasando estrepitosamente. El agua de la cafetera silbó y un intenso aroma a café llenó la cocina. Amara colocó 3 elegantes tazas de porcelana con borde dorado en una bandeja. 3, para los anfitriones y para el invitado, a quien ya habían desplumado mentalmente. Una profunda vergüenza, casi física, la invadió. Estaba allí, lo oyó todo y guardó silencio. ¿En qué era mejor que ellos? ¿Porque necesitaba dinero para sus estudios? ¿Porque tenía miedo de perder su trabajo? Era una excusa. Recordó su infancia. Su abuela, una mujer sencilla, pero de carácter inquebrantable, siempre le decía: Amara, recuerda, hay cosas en la vida más importantes que el dinero y la comodidad. Solo tienes un nombre y debes llevarlo con integridad. Nunca te quedes callada ante la injusticia. El silencio es pecado de cobardes. La abuela llevaba 5 años desaparecida, pero su voz resonaba en la cabeza de Amara con tanta claridad como si estuviera allí mismo. El silencio es pecado de cobardes. Amara se quedó paralizada, cafetera en mano. Era una cobarde. Se quedó allí, escondida tras su uniforme, permitiendo que estos hombres humillaran a otra mujer. Una mujer que quizá no entendiera las palabras, pero que sin duda percibía el gélido desprecio que emanaba de sus anfitriones. Pero, ¿qué podía hacer? Irrumpir en la sala y gritar: «¡Lo entiende todo!». La echarían a la calle de inmediato, la llamarían loca. Harrison se aseguraría de que nunca más encontrara un trabajo decente en esta ciudad. Sus sueños de terminar la universidad, de una carrera como traductora, de una vida diferente, todo se arruinaría por un solo impulso. Colocó la cafetera en la bandeja. Aún le temblaban las manos. Necesitaba recomponerse. No era asunto suyo. Solo era una sirvienta, una persona invisible. Su trabajo era servir el café y desaparecer. La historia continúa. Cuéntanos desde dónde la ves y suscríbete al canal. Tomó la bandeja y se dirigió a la puerta, pero se detuvo a medio camino. Su mirada se posó en un pequeño jarrón de orquídeas sobre la isla de la cocina. Flores blancas como la nieve, de aspecto frágil, pero increíblemente resistentes. Mei Lin Chen era como ellas, igual de vulnerable por fuera, pero con una fuerza inquebrantable en su interior. Amara lo vio en sus ojos, en esa fugaz mirada que intercambiaron. No era una súplica de ayuda, era una evaluación. Y Amara comprendió de repente. Mei Lin no solo evaluaba a los Davenport, también la evaluaba a ella. La idea la quemaba. ¿Y si su invitada entendía algo más que inglés?
¿Y si veía a Amara estremecerse ante cada insulto? ¿Y si estaba esperando alguna señal de que había al menos una persona decente en esa casa? Este pensamiento lo cambió todo. Ya no se trataba de salvar a Mei Ling Chen, se trataba de salvar su propia dignidad, de no traicionar todo en lo que creía, todo lo que le enseñó su abuela, todo lo que estudió en la universidad. Su corazón empezó a latir con fuerza, golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. El miedo seguía ahí. Sus dedos helados le aferraban la garganta. Vio el rostro furioso de Harrison. Oyó la risa desdeñosa de Beatrice. Se imaginó llamando a su casera mañana y diciéndole que no podía pagar el alquiler del mes siguiente. Pero entonces volvió a ver el rostro sereno de Mei Ling Chen. Y se imaginó llevándose la bandeja, dejando las tazas sobre la mesa sin decir nada y regresando a su lugar junto a la pared. Y recordaría esa noche por el resto de su vida, la noche en que cometió el pecado de la cobardía. No, la decisión llegó de repente, como un relámpago, clara, firme y definitiva. La llenó de una calma extraña y aterradora. El temblor de sus manos cesó. Su respiración se estabilizó. Volvió a mirar la bandeja. 3 tazas. No, debería haber 2 tazas. Para quienes merecen hospitalidad. Con cuidado, sacó una taza de la bandeja, la destinada a Beatrice, y la puso sobre la encimera. Luego sacó la segunda para Harrison. Solo quedaba una taza en la bandeja. Para el invitado fue una rebelión pequeña, casi imperceptible. Pero para Amara lo era todo. No sabía qué diría o haría en un minuto, pero sabía que ya no permanecería callada. Levantó la bandeja con una taza de café y cuadrándose abrió la puerta que conducía a la sala. De vuelta al nido de serpientes. Pero ahora no caminaba allí como una sirvienta, caminaba como una persona que había tomado una decisión. La puerta de la sala se abrió con un crujido silencioso y respetuoso. Amara entró en la habitación y por un instante cesó toda conversación. 3 pares de ojos se fijaron en ella, o mejor dicho, en la bandeja que sostenía. Harrison frunció el ceño con desaprobación. Beatrice frunció sus finos labios pintados de vivos colores. Solo Mei Ling Chen permaneció imperturbable, con una mirada serena e impenetrable como la superficie de un lago oscuro. Amara caminó por la suave alfombra sin hacer ruido. Se acercó a la mesa y el silencio que siguió se volvió denso y pesado, como una cortina de terciopelo. ¿Qué significa esto?, preguntó Beatrice con frialdad, rompiendo el silencio. Su voz resonaba con una irritación apenas disimulada. Señaló la bandeja con un dedo bien cuidado. ¿Dónde está nuestro café? Pedí 3 tazas, no una. ¿O es que contar hasta 3 te cuesta demasiado? Amara no respondió. Fingió no haber oído la pregunta. Con excesivo cuidado, se inclinó y colocó la única taza de porcelana sobre la mesa justo frente a la señora Chen. El aroma a café recién hecho llenó el aire por un instante. Harrison Davenport tamborileaba con los dedos sobre la mesa de caoba pulida. Se le estaba agotando la paciencia. «Niña, mi esposa te hizo una pregunta», gruñó sin mirar a Amara con la atención fija en el rostro de Mei Ling. ¿De verdad se han vuelto sordos los sirvientes de esta casa? Pero Amara simplemente se enderezó en silencio, sosteniendo la bandeja de plata vacía en sus manos como un escudo. No se refugió en la pared, como había hecho toda la noche. Permaneció de pie junto a la mesa, a medio paso del invitado chino. Su presencia se volvió de repente palpable, intrusiva. Harrison la fulminó con la mirada, pero apartó la vista rápidamente. No podía permitir que un sirviente le arruinara la noche. El trato era lo importante. Empujó una delgada carpeta de cuero con relieve dorado al centro de la mesa. «Bueno, señorita Chen». Su voz volvió a ser aduladora y empalagosa. «Vayamos al grano. Creo que estará más que satisfecha con nuestras condiciones». Abrió la carpeta y la deslizó por la superficie lisa del escritorio hacia Mei Ling. Dentro había un documento grueso atado con cinta adhesiva azul.
Está todo explicado aquí, continuó Harrison con una amplia sonrisa. Cada detalle. Le ofrecemos una alianza que llevará a su empresa a un nuevo nivel en el mercado estadounidense. Por supuesto, asumiremos todos los riesgos y el trabajo duro. Solo necesita confianza y una firma aquí mismo. Golpeó con el dedo la última página donde había un espacio en blanco para la firma. Mei-Ling Chen ni siquiera miró el contrato. Tenía la mirada fija en Harrison y en su profundidad, Amara detectó algo parecido a la fría curiosidad de un científico que estudia los hábitos de un insecto. Beatriz, al ver la vacilación de su invitada, decidió calmar la situación con su habitual falta de tacto. Soltó su risa aguda y desagradable. «Cariño, qué seria eres», cantó. «Dale tiempo a la señora. Supongo que no es costumbre en China tomar decisiones tan rápido. Necesitas consultar a los espíritus de tus antepasados o lanzar unas varitas adivinatorias, ¿verdad?». Le guiñó un ojo a su marido, esperando su apoyo, pero incluso Harrison se estremeció un poco ante sus palabras. La broma no solo era estúpida, sino también ofensiva. Y entonces sucedió. Amara, de pie ligeramente a un lado, lo vio con claridad. La mano de Mei-Ling Chen, que descansaba tranquilamente sobre la mesa junto a la carpeta, tembló levemente. Las yemas de sus dedos se tensaron un instante y se hundieron en la superficie lacada, como si intentara contenerse para no hacer un movimiento repentino. No duró más que un instante, pero Amara lo vio. En ese momento, el mundo para ella se redujo a ese detalle, ese gesto minúsculo e involuntario que lo delató todo. Hablaba de ira contenida, de dignidad herida, de la gota que colmó el vaso. Toda la compostura fingida de Madame Chen se desmoronó ante ese movimiento apenas perceptible. No era una estatua de piedra, era una persona viva, humillada lenta y metódicamente a lo largo de varias horas. Algo dentro de Amara se quebró. El tenue hilo de miedo que la había mantenido en su sitio toda la noche se rompió con un crujido ensordecedor que solo ella pudo oír. Las imágenes del futuro, despedida, sin dinero, sueños destrozados, se desvanecieron y quedaron en segundo plano. Solo una cosa permaneció, una punzante e insoportable sensación de vergüenza por su silencio. Beatriz, sin notar nada, continuó desarrollando su pensamiento. ¿Y ese contrato? Harrison, ¿estás seguro de que puede leer todos esos complicados términos legales? Quizás deberíamos haber contratado a un traductor. Aunque, ¿qué más da? Hizo un gesto con la mano. Lo importante es que sepa dónde poner su garabato. Al fin y al cabo, todos sus jeroglíficos parecen dibujos de niños. Esta fue la gota que colmó el vaso. Harrison colocó una costosa pluma fuente sobre la mesa. «Por favor, señorita Chen, no perdamos el tiempo». La tensión en la sala se hizo casi palpable. El aire se densificó, lleno de expectación. Los Davenport esperaban la firma que los enriquecería. Mei-Ling Chen permaneció en silencio, mirando la pluma como si fuera una serpiente venenosa. Y Amara respiró hondo. Ya no era invisible, ya no era solo una sirvienta, era una testigo y su silencio la hacía cómplice. Miró la espalda de Mei-Ling Chen, su postura perfecta, y supo que tenía que hacerlo. No por ella, por sí misma. El silencio en la habitación se hizo denso y pesado, como un telón de terciopelo que descendiera sobre un escenario. Cada sonido, el apenas audible tic-tac de un reloj, el lejano zumbido de la ciudad nocturna tras la ventana panorámica, parecía ensordecedor. Amara se apoyó en la pared sintiendo el frío de la losa de mármol penetrar la fina tela de su uniforme. Contuvo la respiración. Sentía que, con solo respirar, el frágil equilibrio de aquel momento se derrumbaría. Su mundo se redujo a 3 puntos. El primero era la pluma estilográfica en la mano de Harrison Davenport. Negra con plumín dorado, yacía sobre el escritorio como un arma esperando su momento. El segundo era la carpeta que contenía el contrato, un documento cuyas palabras estaban impregnadas de mentiras y codicia. Y el tercero era la espalda inmóvil de Mei-Ling Chen.
recta como una cuerda, irradiando la dignidad que estos hombres se habían esforzado por pisotear. Las últimas palabras de Beatriz, venenosas y despectivas, aún resonaban en los oídos de Amara. Cada una era una pequeña piedra arrojada al cáliz de su paciencia. Y ahora ese cáliz estaba lleno. Se desbordó en una ola abrasadora de indignación que amenazaba con aniquilar su miedo, su cautela, su prudencia, perder su trabajo. El pensamiento fue frío y agudo. Cruzó por su mente como una señal de advertencia. Perder su trabajo significaba perderlo todo. El dinero para pagar el alquiler, la oportunidad de continuar sus estudios, la razón misma por la que había aceptado ese trabajo humillante. Imaginó el rostro de su madre, sus ojos cansados pero esperanzados. Había estado tan orgullosa de que su hija fuera a la universidad, estudiando idiomas y culturas de tierras lejanas. ¿Qué le diría? ¿Que la habían despedido por no callarse? Harrison Davenport tosió, rompiendo su estupor. «Señora Chen, mi tiempo es muy valioso», dijo, sin rastro de cortesía en su voz. «No estoy acostumbrado a esperar». Beatriz resopló. «No la presiones, querida. Quizás simplemente no sabe sostener un bolígrafo. En algunas culturas…» No terminó, pero el significado era claro. Otra humillación, otra gota de veneno. Amara apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. El dolor la tranquilizó. Miró a Mei Lin Chen. ¿Qué sentía ahora esta mujer fuerte y silenciosa? ¿De verdad firmaría este tratado? ¿De verdad permitiría que triunfaran estas personas insignificantes? De repente, Amara sintió como si estuviera viendo algo más que a una visitante adinerada de otro país. Estaba viendo un reflejo de sí misma, un reflejo de todos aquellos que alguna vez se habían sentido pequeños, insignificantes y ajenos. Conciencia. Esta palabra estaba casi olvidada, borrada por las preocupaciones y los miedos cotidianos, pero ahora resonaba fuerte y claro en su interior. ¿Qué le dirían los profesores universitarios que le inculcaron el respeto por otras culturas, por el diálogo entre los pueblos? ¿Qué se diría mañana mirándose al espejo? Que se quedó de brazos cruzados y observó en silencio cómo triunfaba la injusticia por miedo a perder su trabajo de sirvienta. No. Esta decisión no maduró en su cabeza, nació en lo más profundo de su alma. Fue simple y definitiva. Hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas más importantes que la seguridad. La dignidad es una de ellas, su propia dignidad. Exhaló lentamente, sintiendo que la tensión abandonaba su cuerpo. Una extraña calma gélida la reemplazó. El miedo no se había ido, seguía ahí, enroscado como un nudo frío en el estómago, pero ya no tenía poder sobre ella. La mirada de Amara recorrió la habitación, los lujosos muebles, los costosos cuadros en las paredes, las luces de la ciudad reflejadas en los enormes ventanales. Todo parecía ahora un decorado falso, un teatro de cartón piedra donde se representaba una obra horrible, y ya no quería ser una figura muda. Enderezó los hombros, levantó la cabeza, su mirada era clara y firme. Miró a Harrison, a su rostro engreído, luego a Beatriz, cuya sonrisa parecía una mueca, y finalmente volvió a mirar la espalda recta de Mei Lin Chen. Ella no lo hizo por ella, lo hizo por sí misma. Lentamente, al darse cuenta de la irreversibilidad de su acción, Amara la apartó de la fría pared. Dio un paso adelante, emergiendo de las sombras del rincón donde había estado escondida toda la noche. El crujido de su zapato en el suelo de parquet resonó en el silencio como un disparo. Un paso, otro. Las tablas de parqué bajo los pies de Amara no crujieron, pero cada paso resonó con fuerza en el silencio que siguió, como un martillo golpeando un yunque. Se alejó de la pared, de su rincón habitual, directamente hacia el centro de la habitación, hacia la enorme mesa del comedor, bañada por la luz de una lámpara de araña de cristal. Ya no era una sombra, era movimiento, una acción que perturbaba el orden congelado de las cosas.
Beatrice Davenport fue la primera en recuperarse. Su rostro, contorsionado por una sonrisa desdeñosa hacía un momento, se endureció. Se incorporó en su silla, agarrando el tallo de su copa con tanta fuerza que parecía a punto de romperse. «¿Qué significa esto?», susurró, con una voz que parecía hielo quebrado. «¿A dónde vas? Vuelve a tu sitio inmediatamente». Amara no se detuvo, ni siquiera giró la cabeza. Su mirada estaba fija en la espalda inmóvil de la señora Chen, en la seda oscura de su vestido, como si para ella no existiera nadie más en el mundo que esta mujer. Este completo desprecio por sus órdenes afectó a Beatriz más que una bofetada. Se puso pálida. «¿Me oyes, niña?», chilló, perdiendo la compostura. «Te dije que volvieras». Harrison se puso de pie de un salto. Su enorme cuerpo se tambaleó hacia adelante. La silla se estrelló contra el suelo y casi se cae. Su rostro enrojeció con una repentina oleada de ira. Estaba acostumbrado a que el mundo girara según sus reglas, a que la gente obedeciera su voluntad sin rechistar, especialmente los sirvientes. Y esta chica no solo se había atrevido a desobedecerlo, sino a ignorarlo. «¿Qué demonios haces?», ladró, haciendo temblar los vasos de la mesa. «Estás despedido, ¿entiendes? Fuera, enseguida». Dio un paso, con la intención de agarrarla del brazo y echarla de la habitación como a un cachorro travieso. Pero Amara ya estaba en la mesa. Se detuvo junto a la silla de Mei Ling Chen. No detrás de ella, como correspondía a una sirvienta, sino a su lado, casi a su altura. No miró al enfurecido Harrison, que se quedó paralizado a medio paso con la mano levantada para agarrarla. No vio a Beatrice, que respiraba con tanta dificultad como si hubiera corrido kilómetros. Todo su mundo se redujo a un solo punto. Miró a la señora Chen. Amara hizo una leve reverencia apenas perceptible, no con servidumbre, sino con profundo y sincero respeto. Y entonces, en el silencio ensordecedor del ático, roto solo por la respiración agitada de sus anfitriones, habló. Su voz era tranquila, pero pura y clara, y las palabras que pronunciaba no estaban en inglés, fluían con fluidez, con una pronunciación perfecta y una entonación precisa, en el más puro mandarín. «Señora Chen, perdone mi impertinencia», comenzó. Cada palabra sonaba como una nota de una melodía cuidadosamente elaborada. Harrison y Beatrice se quedaron paralizados. No entendían ni una palabra, pero el simple hecho de que esta criada de piel oscura hablara chino era tan inimaginable que sus cerebros se negaban a aceptarlo. La miraron como si fuera un animal extraño que de repente hubiera realizado una hazaña inexplicable. La furia en sus rostros dio paso a un desconcierto absoluto. Amara continuó, con la mirada aún fija en su invitado. «Esta gente no te respeta. Se han estado burlando de ti, de tu cultura y de tu país toda la noche, completamente convencidos de que no hablas el idioma. Creen que eres débil y estúpido». La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido de la electricidad en los cables. Mei Ling Chen permaneció inmóvil. Ni un músculo de su rostro se movió, no se giró, simplemente escuchó. «El contrato que tienes ante ti es una farsa». La voz de Amara se endureció, armándose de valor. «Es una trampa, cuidadosamente urdida para arruinarte y robarte el fruto de tu trabajo». Ellos mismos se jactaban de lo fácil que era engañarte. Lo llamaron el trato del siglo para ellos y la ruina total para ti. Terminó de hablar. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire, densas, pesadas, irreversibles. Amara se enderezó. Había hecho todo lo posible. Había cruzado la línea y sabía que no había vuelta atrás. Esperó los gritos, esperó a que Harrison finalmente la agarrara, esperó cualquier cosa, pero no pasó nada. Los Davenport se erguían como columnas de sal. Su mundo, tan claro y ordenado, donde cada uno tenía su lugar, acababa de derrumbarse. La criada hablaba chino. La criada había interferido en un acuerdo multimillonario. Era imposible, no podía suceder. Y en ese silencio resonante e imposible ocurrió algo que nadie esperaba.
Mei Lin Chen giró la cabeza lentamente, muy lentamente. No miró al enfurecido Harrison ni a la atónita Beatriz. Levantó la vista y miró directamente a Amara. En lo profundo de sus ojos oscuros, antes impenetrables, no había sorpresa, conmoción ni confusión, solo una atención fría y serena. Miró a Amara como si la viera por primera vez, como si no evaluara a una sirvienta, sino a un compañero que acababa de hacer su movimiento en el tablero. Y en esa calma gélida había algo mucho más aterrador para los Davenport que cualquier ira o indignación. Era la calma de un hombre que siempre había tenido todas las cartas en sus manos. El tiempo se detuvo en la habitación. Los segundos se extendían hasta la eternidad, densos y pesados como el alquitrán. Harrison Davenport, un hombre acostumbrado a dominar mundos con un simple movimiento de ceja, se quedó boquiabierto. Su cerebro intentaba desesperadamente procesar lo que acababa de suceder, pero una y otra vez se topaba con un muro de puro absurdo. La criada, su criada, a quien había contratado a través de una agencia, tras comprobar solo su limpieza y silencio, estaba hablando en chino, hablando con su invitado, su mina de oro, su billete a un nuevo nivel de riqueza. Beatrice parecía haber visto un fantasma, su cabello perfectamente peinado, su vestido caro, sus joyas, todo parecía de repente un simple adorno en contraste con la cruda y descarnada realidad que había invadido la velada. Se aferró al borde de la mesa con los nudillos blancos, miró a Amara y a Madame Chen y un miedo primitivo inundó sus ojos. Miedo no al escándalo, sino a algo incomprensible, al colapso del mundo familiar donde los sirvientes conocían su lugar. Amara se irguió, sintiendo el corazón latir con fuerza en la garganta. Había dado el paso, había lanzado una piedra al silencioso pantano de su hipocresía. Y ahora solo quedaba esperar a ver qué consecuencias se formarían. Esperaba un grito, furia, una expulsión inmediata. Pero en cambio reinó el silencio. Un silencio centrado en la mirada serena y evaluadora de Mei Lin Chen. Fue la señora Chen quien rompió el silencio. No alzó la voz, su expresión permaneció inalterada. Simplemente respondió a Amara con el mismo mandarín impecable. ¿Tu nombre?, preguntó, y su voz, tranquila y melodiosa, resonó en la habitación como el sonido de una campana. Amara Jones, señora, respondió la muchacha, sin atreverse a apartar la mirada. Amara Jones, repitió Mei Lin Chen, como si saboreara el nombre. Has demostrado no solo valentía, sino también integridad, que es mucho más valiosa. Te lo agradezco. Este breve intercambio, completamente incomprensible para los anfitriones, golpeó a Harrison como un latigazo. El entumecimiento desapareció, reemplazado por una furia carmesí e hirviente. Su mundo volvía a sus cauces habituales, y en esos cauces él era el maquinista de una locomotora que estaba a punto de llevarse a aquella chica insolente. ¿Qué pasa aquí?, rugió, con la voz quebrada por la ira. Dio un paso adelante, señalando a Amara con el dedo, temblando de rabia. ¡Tú! ¡Fuera de aquí! ¡Estás despedida! ¿Me oyes? ¡Sal de mi casa ahora mismo! Esperaba que la chica se encogiera, llorara y cayera de rodillas pidiendo perdón. Pero Amara simplemente lo miró con calma y luego volvió la mirada hacia la señora Chen como pidiendo permiso. Este simple gesto, este reconocimiento silencioso del poder de otra persona en su propia casa, detonó por completo a Harrison. ¿Estás sorda?, gruñó, dando otro paso y agitando el brazo para agarrar a Amara del brazo y echarla de la habitación. Dije que salieras. Su mano falló el objetivo. Mei Lin Chen levantó la palma de la mano. Un movimiento simple y tranquilo. No pronunció palabra alguna en inglés. No se levantó de un salto, simplemente levantó la mano y el gesto fue tan autoritario, tan lleno de innegable autoridad, que Harrison se quedó paralizado a medio paso, con la mano suspendida en el aire.
Miró a esta mujer pequeña y frágil, y por primera vez esa noche vio no a una invitada modesta, sino una fuerza que no podía controlar. La señora Chen habló lentamente con una calma gélida, en mandarín, dirigiéndose a Amara, pero de tal manera que todos en la sala sintieron el peso de sus palabras. Por favor, quédese, señora Jones. Ya no es una sirvienta en esta casa, ahora es mi invitada. Entonces se volvió hacia Harrison. Su mirada era como el bisturí de un cirujano, fría, precisa, despiadada. Siguió guardando silencio, pero su silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Denotaba desprecio, de absoluta superioridad. Beatriz dejó escapar un gemido suave y ahogado. Por fin lo comprendió. No con la mente, sino con todo su ser, percibió la magnitud de la catástrofe. No era un trato roto, era que ellos, los Davenport, dueños de sus vidas, se habían convertido en bufones mezquinos e insensatos en una obra escrita por esta silenciosa china. Ella los había estado interpretando desde el principio, permitiéndoles exponer su codicia, su arrogancia, sus esencias corruptas a la vista de todos. Y ellos, cegados por su propia arrogancia, habían interpretado con gusto sus papeles. ¿Qué estás haciendo?, tartamudeó Harrison, intentando recuperar la compostura. Su voz sonaba patética e insegura. Esta es mi casa, y estos son mis sirvientes. No tienes derecho. Su voz se apagó, porque Mei Lin Chen negó lentamente con la cabeza. Y por primera vez en toda la noche, una sonrisa se dibujó en sus labios, pero no era la clase de sonrisa que brinda calidez y alegría. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa y ahora disfruta del miedo. Sacó su teléfono de su pequeño bolso, tocó la pantalla un par de veces y lo dejó sobre la mesa. Luego volvió a mirar a Amara y habló en chino, esta vez más alto, como si estuviera anunciando: «Señora Jones, usted estudia estudios asiáticos, ¿verdad? Pensé que le interesaría saber que mi fundación otorga 10 becas completas cada año a los estudiantes más talentosos de su universidad. Quizás una de ellas lleve ahora su nombre». Amara se quedó sin aliento. Miró a la señora Chen con lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de sorpresa y gratitud. Harrison y Beatriz miraban a una y a otra mujer sin entender las palabras, pero captando la esencia a la perfección. Algo increíble estaba sucediendo. Ante sus ojos, el mundo se ponía patas arriba. La criada recibía una recompensa y ellos, los amos, permanecían allí de pie como escolares culpables. «Esto es una tontería», susurró Beatriz, alejándose un paso de la mesa. «Harrison, haz algo». Pero Harrison no pudo hacer nada. Miró a Mei Lin Chen, su rostro sereno, su sonrisa fría, y supo que el juego había terminado. Había perdido. Había perdido no en el momento en que la criada habló chino, sino mucho antes, en el preciso instante en que decidió que la cortesía era debilidad y el silencio, estupidez. La señora Chen se levantó lentamente de la mesa. Se ajustó con gracia su sencillo vestido de seda. Ya no era una invitada discreta. Ahora llenaba todo el espacio. Su figura serena poseía un peso y una fuerza que eclipsaban las lámparas de araña de cristal, las ventanas panorámicas y toda la opulencia de este ático. Dio un paso hacia sus atónitos anfitriones. Aún no había pronunciado una palabra en inglés. Simplemente los miró y en esa mirada leyeron su sentencia. «Señor Davenport», dijo Mei Lin Chen con voz clara y uniforme, en un inglés impecable, perfeccionado en las mejores universidades del mundo. «Creo que es hora de terminar con este espectáculo». Harrison se quedó paralizado como si lo hubieran golpeado. El sonido de esa voz, de esas palabras, le resultaba imposible, impensable. La miró fijamente, con la boca abierta, incapaz de emitir sonido alguno. A su lado, Beatriz estaba tan pálida que su rostro parecía una máscara de cera. ¿Una actuación? Harrison finalmente logró articular, la palabra sonando hueca y patética. «Exactamente», asintió Mei Lin, dando otro paso hacia la mesa. Echó un vistazo a la lujosa sala, deteniéndose en el pánico en los ojos de los anfitriones.
Una actuación en la que se presentan como grandes empresarios y a mí como el ingenuo extranjero al que, si no recuerdo mal, pretendían estafar. Esas fueron sus palabras, ¿verdad? Ella citó su frase con una precisión tan gélida que Harrison retrocedió. Yo no dije eso, protestó, pero su voz lo delató. Es un malentendido. Esa chica se equivocó. Ah, sí, lo ha entendido, replicó la señora Chen con suavidad pero firmeza. Igual que yo. Hoy he aprendido mucho. Por ejemplo, me di cuenta de que consideras la cortesía una debilidad y el silencio una estupidez, un error muy común y muy peligroso. Se volvió hacia Beatriz, que se aferraba horrorizada al apoyabrazos de su silla. «Y usted, señora Davenport», continuó Mei Ling, con una voz desprovista de ira, una simple declaración de hechos, me enseñó una valiosa lección de hospitalidad moderna. Su chiste sobre las tradiciones chinas fue instructivo. Me demostró el profundo respeto que siente por sus parejas. Beatriz abrió la boca para hablar, pero solo logró emitir un sonido silencioso, como un chillido. Todo su ingenio, todo su sarcasmo se evaporaron sin dejar rastro, dejando solo un miedo pegajoso y animal. Mei Ling Chen recogió los 2 contratos de la mesa, los que Harrison le había dejado, con una sonrisa de suficiencia hacía apenas una hora. Los sostuvo con suavidad como si no fueran documentos millonarios, sino servilletas de papel comunes. «Sabes, Harrison, hago negocios en todo el mundo», dijo, mirándolo fijamente a los ojos. «Y tengo una regla simple. Antes de confiarle mi dinero a alguien, siempre compruebo si es de fiar. A veces, basta con callarse y escuchar. Tú y tu esposa han fallado esta simple prueba con creces». Sus dedos, lentamente, con un crujido apenas audible, doblaron el contrato por la mitad. Harrison observó el movimiento, fascinado. Toda su vida, todo su futuro, residía en esos papeles. «Espere», suplicó, dando un paso al frente. «Señorita Chen, por favor, es un error. Podemos hablarlo. Le doy el doble, el triple». Mei Ling Chen lo miró con una ligera curiosidad, casi disgustada, como un entomólogo que estudia los hábitos de un insecto desagradable. «Aún no lo entiendes», dijo. «Nunca se trató de dinero, se trató de honor, un concepto que obviamente te resulta desconocido». Y con estas palabras rompió el contrato lenta y ostentosamente por la mitad. El sonido del papel, rasgándose, resonó en el silencio sepulcral del ático como un disparo. Luego volvió a romper las mitades y otra vez, pequeños jirones cayeron sobre la costosa alfombra persa, como ceniza blanca sobre las ruinas de su imperio. Harrison miró esos trozos de papel y su rostro mostró que su mundo se desmoronaba. Este no era solo el fin del trato, era el fin de todo. Tú me destruiste», susurró y había desesperación en su voz. «No, señor Davenport», lo corrigió Mei Ling con calma. «Se autodestruyó. Yo solo resalté el resultado. Y tenga la seguridad de que todos mis socios en Asia, Europa y América lo sabrán mañana. Su empresa, Davenport Industries, al igual que su nombre, será a partir de ahora sinónimo de falta de fiabilidad y engaño. Bienvenido a la lista negra». Lo dijo con tanta naturalidad como si estuviera dando el pronóstico del tiempo, y eso hacía que sus palabras fueran aún más aterradoras. No amenazaba ni gritaba, estaba emitiendo un juicio, definitivo e irrevocable. Ignorando por completo a los anfitriones petrificados, se giró hacia Amara, quien había permanecido de pie contra la pared todo el tiempo, temerosa de moverse. La mirada de Mei Ling se enterneció al instante. El frío acero en sus ojos dio paso a un genuino respeto. Sacó nuevamente de su bolso su tarjeta de visita, hecha de cartón grueso con relieve dorado, y se la entregó a la muchacha. «Amara Jones», dijo en voz más baja pero con voz grave. «Llámame mañana. El talento y el honor no deberían desperdiciarse lavando platos de gente como esta». Amara tomó la tarjeta de presentación con mano temblorosa. Miró la tarjeta y luego a la señora Chen sin poder creer lo que estaba sucediendo.
Entonces, sin dedicarles otra mirada a los Davenport, Mei Lin Chen giró con suavidad y se dirigió a la salida. Sus pasos eran silenciosos y seguros. Se fue, dejando tras de sí una devastación absoluta. Al cerrarse la puerta tras ella, Harrison Davenport emitió un extraño gorgoteo y se arrodilló lentamente, justo sobre los restos del contrato roto. Beatriz lloró en silencio, con el rostro hundido entre las manos. Su jaula dorada acababa de convertirse en su prisión. El silencio que siguió al clic de la cerradura fue más denso que cualquier grito. Oprimió, se espesó, llenando el vasto espacio del ático como una niebla tóxica. Harrison Davenport permaneció arrodillado en el centro de la habitación, mirando sin ver los retazos blancos del contrato esparcidos sobre los dibujos de la alfombra persa. Parecían lápidas en la tumba de su futuro. Beatriz fue la primera en emitir un sonido. No fue un llanto, sino un sollozo seco e intermitente, como una carraspera. Lentamente retiró las manos de su rostro. Su maquillaje perfecto estaba arruinado por manchas oscuras de rímel. Sus ojos, que hacía una hora habían destellado rayos de arrogancia, ahora estaban vacíos y asustados, como los de un animal atrapado. «Se acabó», susurró, y su susurro resonó por la habitación como el susurro de las hojas secas. Harrison se estremeció como si lo hubieran golpeado. Lentamente levantó la cabeza y miró a su esposa. No había compasión ni amor en su mirada, solo una rabia contenida y latente. «¿Se acabó?», graznó, poniéndose de pie con dificultad. Le temblaban las rodillas. «Eres tú, eres todo tú». «¿Yo?». Beatriz se enderezó y el miedo en sus ojos empezó a dar paso a una fría indignación. «¿Te atreves a acusarme? Te lo advertí. Te dije que eras demasiado presuntuoso, Harrison. Te dije que no corrieras esos riesgos». «¿Presuntuoso?». Dio un paso hacia ella con el rostro desencajado. «Fui yo el presuntuoso. ¿Y quién estuvo contando chistes idiotas y crueles toda la noche? ¿Quién se burló de ella como una vendedora de mercado? ¿Crees que no vio tu desprecio? ¿Crees que se puede ocultar semejante podredumbre, Beatrice?». Escupió su nombre como si fuera una maldición. «Solo estaba conversando», gritó, retrocediendo un paso. «La conversación que empezaste. Te comportaste como si no fuera nada desde el principio. Me dijiste lo fácil que era engañarla, cómo esta asiática ingenua firmaría todo sin siquiera mirar. Esas fueron tus palabras, Harrison, tuyas. Pero al menos lo hice por la causa, por nuestro futuro». Se dio un puñetazo en el pecho. «¿Y tú? Lo hiciste solo por diversión. Disfrutas humillando a quienes consideras inferiores. Te deleitas en ello. Y hoy tu vil arrogancia nos lo costó todo». «Ah, entonces ahora es todo culpa mía». Se rió Beatrice histéricamente. Su risa era como el sonido de cristales rotos. «Es culpa mía que tú, un gran genio de los negocios, ni siquiera pudieras comprobar si tu posible socio hablaba inglés. Que tú, que has cerrado docenas de tratos, te comportaras como un bandido de poca monta. ¿Es mi culpa? No, querida, es tu culpa, tuya personalmente». Se encontraban uno frente al otro en medio de una lujosa sala de estar, bañados por la tenue luz de lámparas caras. A su alrededor se encontraba todo aquello por lo que habían vivido: muebles antiguos, cuadros originales en las paredes, una vista panorámica de la ciudad nocturna, sembrada de millones de luces. Pero todo este cascarón dorado se desmoronó en un instante, revelando el horrible vacío de su relación. 20 años de matrimonio, cimentados sobre el cálculo, la vanidad y el desprecio mutuo, se desmoronaban ahora mismo ante sus ojos. «¿Mi vergüenza?», gruñó Harrison. Agarró una copa de cristal de la mesa, todavía medio llena de vino caro, y la arrojó contra la pared. El cristal se rompió en cientos de pedazos, y un chorro rojo oscuro, como sangre, corrió por el claro papel pintado. Esta es nuestra vergüenza compartida, nuestra pobreza compartida, que nos espera mañana. ¿Entiendes siquiera lo que dijo? Lista negra, este es el fin. Nadie me dará un centavo más.
Nadie me estrechará la mano. Se agarró la cabeza, enredándose los dedos en el pelo. Se revolvió por la habitación como un tigre enjaulado, derribando una silla y un jarrón de flores. El agua y los pétalos se esparcieron por el suelo. Todo lo que construimos 25 años, todo a la basura por un error, por una criada pésima. Y entonces sus miradas de odio se dirigieron simultáneamente al rincón donde Amara permanecía, ni viva ni muerta, contra la pared. Aún aferraba a la tarjeta de visita que se había convertido en su salvación o en su marca registrada. Estaba tan conmocionada por todo lo sucedido que no podía moverse, como espectadora inconsciente de aquel horrible espectáculo. Harrison se quedó paralizado al verla. Su rostro cambió lentamente, su ira encontró un blanco nuevo, más fácil y vulnerable. «Tú», siseó, acercándose lentamente a ella. «Todo esto es culpa tuya. Tú lo provocaste todo». Amara retrocedió, presionando su espalda contra la fría pared. Yo no hice nada», balbució, con una voz apenas coherente. «No hiciste nada». Beatrice también se giró hacia ella. Tenía el rostro pálido de ira. «Te quedaste aquí, escuchaste cada palabra nuestra y luego nos traicionaste. Estás conspirando con ella, ¿verdad? Te envió aquí para espiarnos». «No, no es cierto. Llevo 3 meses trabajando aquí. Solo...» «¿Qué?». Harrison se acercó. Se cernía sobre ella, enorme y furioso, oliendo a vino y desesperación. «¿Decidió arruinarme la vida? ¿Cuánto te pagó por esta actuación? ¿Cuánto cuesta la traición, chica?». Él la agarró del hombro. Sus dedos se hundieron en la fina tela de su uniforme, apretando dolorosamente. «Suéltame», dijo Amara en voz baja pero firme, mirándolo directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, solo frío, desprecio y cansancio. Esta repentina audacia lo enfureció aún más. «¿Soltarme? Te voy a echar de aquí. Me aseguraré de que ningún sitio decente te vuelva a contratar. Pasarás el resto de tu vida fregando pisos en restaurantes de carretera. ¿Entiendes?». Le escupió en la cara. «Harrison, basta», gritó Beatriz de repente. «No la toques. Si la golpeas, te demandará y tendremos aún más problemas». Su arrebato no fue motivado por compasión hacia la chica, sino puramente por cálculo frío. Lo último que necesitaban ahora era una acusación de agresión. Harrison apartó a Amara con disgusto. Ella se tambaleó, pero se mantuvo en pie. «Fuera», susurró Beatriz, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Sal de mi casa y no dejes que tu espíritu vuelva aquí. Estás despedido. Por si aún no lo has entendido, no habrá venganza. Considera esto como el pago por tu maldad». Amara los miró en silencio, a estas 2 personas que acababan de perderlo todo, pero que con su último acto intentaban humillarla, desquitarse con alguien más débil. Y en ese momento no sintió miedo ni resentimiento, sino una extraña y desgarradora lástima. Eran tan ricos, tan poderosos y sin embargo tan insignificantes. No respondió ni una palabra, no intentó justificarse ni discutir. Simplemente abrió la mano y volvió a mirar la tarjeta. Los jeroglíficos dorados brillaban a la luz de la lámpara. Era su boleto a otra vida, un boleto que se había ganado no con engaños ni astucia, sino con un simple acto de conciencia. Entonces miró hacia arriba y alrededor de la habitación. Un cristal roto, una silla volcada, trozos de papel esparcidos por la alfombra como hojas caídas. Ruinas, ruinas en la cima del mundo. Amara se giró lentamente y caminó hacia la salida. No era la puerta de servicio por la que siempre entraba y salía, sino la entrada principal, por la que acababa de salir Mei Lin Chen. Cada paso que daba sobre la suave alfombra resonaba en el silencio sepulcral. «Te arrepentirás de esto», susurró Harrison detrás de ella. «Eres una inútil», la llamó Beatriz. Amara no se dio la vuelta. Caminó hasta la enorme puerta de madera oscura, giró con calma el pesado pomo de latón y la cruzó.
La puerta se cerró suavemente tras ella, aislándola de los gritos, el odio y el mundo derrumbándose de los Davenport. La dejaron sola en el silencioso salón revestido de mármol. En su mano aún aferraba la pequeña tarjeta de cartón. Ya no era solo un trozo de papel, era una promesa. Tras la puerta cerrada del ático, Harrison Davenport se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Beatrice permanecía de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad, que ahora parecían hostiles y burlonas. El silencio había regresado a su hogar, pero ahora no estaba lleno de anticipación, sino de desesperanza. La jaula dorada se había cerrado de golpe y se quedaron solos en ella, cara a cara con su propia destrucción. Su mundo había sido destrozado hasta los cimientos y solo ellos mismos podían culparse. Efecto dominó. El teléfono, estridente e inexorable, rompió el silencio matutino del ático. Harrison Davenport, que no había dormido en toda la noche, se sobresaltó al oír el sonido, como si lo hubieran golpeado. Estaba sentado en la sala, en la misma silla que el día anterior, vestido con el mismo traje arrugado del día anterior. El cenicero de la mesa estaba repleto. Beatriz, envuelta en una bata de seda, salió del dormitorio con la cara hinchada por las lágrimas y la falta de sueño. «No respondas», susurró, pero el timbre seguía sonando. Parecía una alarma que anunciaba un desastre. Finalmente, Harrison cogió el auricular con mano temblorosa. «Davenport», dijo con voz ronca. «Harrison, soy Sterling». La voz de Jonathan Sterling, el miembro más veterano de la junta directiva de su empresa, era fría como el hielo. No había rastro alguno de la servilidad de ayer. ¿Qué demonios pasó anoche? Harrison intentó ordenar sus ideas. «Jonathan, buenos días. Un pequeño malentendido, nada más. Nuestros socios chinos han demostrado ser difíciles. Encontraremos otra salida». Se oyó una risa corta y seca. «¿Un malentendido?» «Harrison, acabo de recibir una llamada de un colega de Hong Kong. Ya corren rumores por todo el sector financiero asiático, no solo sobre un acuerdo fallido. Hablan de un insulto personal inaudito a Mei-Lin Chen. Dicen que el nombre de tu empresa está a punto de aparecer en todas las listas negras, desde Shanghái hasta Singapur. ¿Es cierto?» A Harrison se le borró la cara. «Es una exageración. Rumores estúpidos». «Eso espero», interrumpió Sterling, «porque la bolsa abre en una hora, y si estos rumores se confirman, aunque sea por un 1%, nuestras acciones se desplomarán. Convocaremos una reunión de emergencia de la junta directiva hoy a las 3. Prepárate para dar una explicación completa. Y, Harrison, te aconsejo que busques un buen abogado». Se perdió la conexión. Harrison colgó lentamente el auricular. «¿Quién era esa persona?», preguntó Beatrice con voz temblorosa. «Sterling», respondió con voz apagada. «Todos lo saben». «¿Qué? ¿De dónde? Solo han pasado unas horas». Su voz se alzó hasta convertirse en un grito histérico. «Fue esa chica, esa criada, me lo dijo». «No seas idiota, Beatrice», ladró Harrison, poniéndose de pie de un salto. «¿Qué criada? ¿A quién se lo habrá contado?» «A Chen. Esa mujer puede destruir imperios enteros con una sola llamada». Y lo hizo. Nos destruyó. Se paseaba por la habitación, pateando los restos del contrato roto. «Todo lo que he construido en los últimos 30 años, todo por tu lengua, por tus chistes estúpidos». «¿Mi idioma?», exclamó Beatriz. «¿Y quién le impuso este contrato abusivo? ¿Quién rió más fuerte, convencido de que no entendía? Tú mismo cavaste esta tumba, Harrison. Fuiste demasiado codicioso y arrogante». Sus gritos resonaron por todo el enorme y vacío apartamento donde la noche anterior se habían sentido dueños del mundo. Esa misma mañana, en un pequeño pero limpio apartamento de Brooklyn, Amara Jones bebía café barato y miraba fijamente una tarjeta de visita sobre la mesa de la cocina.
No dormía, pero su insomnio era diferente. Era el insomnio de la sobreestimulación, del miedo y la esperanza mezclándose en un nudo apretado en su pecho. Sabía qué tenía que hacer primero. Tomó el teléfono y marcó el número de la agencia de empleo que le había conseguido el trabajo con los Davenport. «Buenas tardes, soy Amara Jones», dijo con calma cuando el gerente respondió. «Amara, buenos días, ¿cómo estás? ¿Están contentos los Davenport con tu trabajo?», preguntó la mujer al otro lado de la línea. «Les llamo para avisarles que ya no trabajaré más para ellos. Renuncio a partir de hoy». Hubo una pausa en la línea. «¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Alguien se quejó de usted?» «Señora Jones, tiene 2 semanas de trabajo por delante, según su contrato». «No, no pasó nada. Solo circunstancias personales. No podré trabajar durante 2 semanas. Puedes deducir la multa de mi último sueldo», respondió Amara con calma. No tenía intención de explicar nada. No quería airear los trapos sucios de otra persona. Era indigno de ella. «Pero, Amara, esto dañará mucho tu reputación. No podremos recomendarte a otros clientes de este nivel». «Entiendo», dijo Amara. «Gracias por todo. Adiós». Colgó. Habían quemado un puente. Ahora se enfrentaba a lo desconocido. Volvió a mirar la tarjeta de visita. Caracteres dorados y un nombre severo. Mei Ling Chen. Y un número de teléfono con prefijo internacional. Se pasó el día recorriendo el apartamento, cogiendo la tarjeta y dejándola sobre la mesa. ¿Qué diría? «Hola, soy tu antigua empleada doméstica. Me prometiste trabajo». Sonaba estúpido y presuntuoso. Quizás Mei Ling Chen lo dijo por cortesía o por lástima. Quizás ya se había olvidado de ella. Mientras tanto, en Manhattan, el infierno apenas comenzaba para los Davenport. Exactamente a las 9:30 de la mañana, con el primer toque de la campana de la bolsa, las acciones de Davenport Industries comenzaron a desplomarse. Lentamente al principio, luego cada vez más rápido, como una piedra que cae de una montaña. Harrison y Beatriz estaban sentados frente a la enorme pantalla de televisión de su cine en casa, observando en silencio cómo los números rojos se sucedían, devorando su fortuna. Una repentina pérdida de confianza de los inversores en Davenport Industries, anunció un analista financiero en pantalla con expresión seria. Se rumorea que la causa fue el fracaso de un acuerdo clave con el conglomerado asiático Golden Dragon. Fuentes cercanas a la corporación de la señora Chen informan de diferencias éticas irreconciliables. El mercado está interpretando esta señal con claridad. En las próximas horas podemos esperar una caída a un nivel crítico. «Discrepancias éticas», sisió Beatrice. «Qué hipócrita. Nos aplastó como a bichos y se escudó en palabras bonitas». Harrison no respondió. Se quedó mirando el teletipo en la parte inferior de la pantalla, donde aparecía su nombre junto a las palabras crash, investigación y pánico bursátil. El siguiente golpe no vino de la bolsa, sino de su teléfono personal. Era Richard Vance, un hombre al que Harrison consideraba amigo desde hacía casi 20 años. Jugaban al golf juntos y sus familias vacacionaban en la Costa Azul. «Harrison, hola». La voz de Vance era tensa y formal. «Rick, menos mal que llamaste. ¿Viste lo que estaba pasando? Esto es una pesadilla, un ataque planeado». «Lo vi, Harrison», interrumpió Vance, «y te llamo para advertirte. Mis abogados rescindirán nuestro acuerdo de inversión conjunta esta mañana. Me retiro de todos los proyectos conjuntos». Harrison se quedó paralizado. «¿Qué? Rick, ¿estás loco? Somos amigos, somos compañeros. No puedes hacer esto». «Puedo, Harrison, y lo haré. No puedo permitir que mi nombre se asocie al tuyo. Lo que hiciste, lo que dicen de ti, es inmundo. No quiero que me manchen. Mi reputación vale más que nuestra amistad». «¿Amistad?», preguntó Harrison con voz entrecortada por la rabia y el resentimiento. «¿Así que esto es lo que vale nuestra amistad? Cuando todo va bien, estás ahí, pero cuando necesito ayuda, ¿me apuñalas por la espalda?». «Considéralo una decisión de negocios», respondió Vance con frialdad. «Nada personal. Adiós, Harrison». Los breves pitidos del teléfono sonaban más fuertes que una marcha fúnebre para Harrison.
no se trataba solo de la ruina financiera, era el exilio social. Se dio cuenta de que ahora era un leproso. Nadie volvería a estrecharle la mano, nadie lo invitaría a su club. Él y Beatriz se habían convertido en parias en el mismo mundo que con tanto esfuerzo habían construido a su alrededor. Al día siguiente, tras casi 48 horas de vacilación, Amara finalmente se decidió. Se vistió con su vestido más sencillo, pero formal, respiró hondo y marcó el número. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Tras varios timbres largos, contestó una voz femenina. Hablaba un inglés impecable con un ligero acento británico. «Soy la recepcionista de la señora Mei Ling Chen. ¿En qué puedo ayudarla?» Amara se quedó sin palabras por un momento. Hola, me llamo Amara Jones. Quisiera hablar con la señora Chen. La señora Chen está en una reunión. ¿Qué le interesa? ¿Tiene una cita? La voz era educada, pero seria e impenetrable. No tengo cita, titubeó Amara. Me dio su tarjeta de visita hace unos días en Nueva York y me pidió que la llamara. Hubo silencio al otro lado de la línea. Amara estaba segura de que la rechazarían cortésmente. Amara Jones, repitió la mujer con un nuevo tono de voz. Un momento, por favor. Amara esperó, agarrando el teléfono con la mano sudorosa. Pareció una eternidad. Entonces se oyó un clic y oyó una voz diferente, tranquila, profunda y dolorosamente familiar. «Señorita Jones, me alegro de que haya llamado». Era ella, Mei Ling Chen. «Señora Chen», susurró Amara, intentando que su voz no temblara. «Hola, disculpe la molestia». «No me estás molestando. Estaba esperando tu llamada. Espero que estés bien». «Sí, gracias. Yo dejé mi trabajo anterior». «Ya lo suponía», dijo Mei Ling sin sorprenderse. Un hombre con su carácter no podría quedarse allí. «Señorita Jones, ¿sigue en Nueva York?» «Sí, señora Chen». «Excelente. Mi empresa tiene una oficina en Park Avenue. Mi asistente se pondrá en contacto con usted en una hora para programar una reunión mañana. Prepárese para una entrevista con el director de nuestra sucursal estadounidense. Ya le he proporcionado las referencias pertinentes». Amara no podía creer lo que oía. Una entrevista, recomendaciones, todo estaba pasando tan rápido. «Gracias», fue todo lo que pudo balbucear. «Señora Chen, no sé cómo agradecerle». «No tienes nada que agradecerme», dijo Mei Ling con suavidad pero firmeza. «Recibiste esta oportunidad no por mi amabilidad, sino por tu propio coraje e integridad. Solo te estoy abriendo la puerta. Que la cruces o no depende completamente de ti. Adiós, señorita Jones». Se perdió la conexión. Amara bajó lentamente el teléfono, miró por la ventana de su pequeño apartamento, pero lo que vio no fue la pared de ladrillos del edificio vecino, sino un horizonte completamente nuevo y vasto. Mientras tanto, el cartero depositó un largo sobre blanco con el escudo de la cooperativa de viviendas más prestigiosa de Manhattan en el buzón del ático de los Davenport. Dentro había una carta impresa en papel de carta de alta calidad. En ella, con un lenguaje refinado e impecablemente educado, la Junta de Inquilinos informaba al señor y la señora Davenport que en vista de los recientes acontecimientos que habían dañado la reputación de su exclusivo edificio, su permanencia allí se consideraba altamente indeseable. Se les recomendó encarecidamente que pusieran el apartamento a la venta en los próximos 30 días para evitar nuevos procedimientos desagradables. Fue el último clavo en su ataúd. Los habían desterrado incluso de su propio hogar. La jaula dorada que tanto habían amado los había expulsado. Harrison leyó la carta en silencio y se la entregó a Beatriz. Ella recorrió las líneas con la mirada, con el rostro contorsionado en un grito silencioso. La carta cayó de sus dedos debilitados y giró sobre la alfombra persa, el último vestigio de su mundo destrozado. «Has vuelto a quemar las gachas, Harrison. ¡Otra vez!». La voz estridente de Beatriz Davenport, despojada de su anterior arrogancia aterciopelada, cortaba como un cuchillo oxidado. Resonó en las paredes descascarilladas de la pequeña cocina y se apagó en un silencio lúgubre. Un año
Exactamente un año había pasado desde aquella noche maldita, un año que parecía una eternidad en el infierno. Harrison miró con disgusto la costra negra adherida al fondo de la cacerola barata. El olor a quemado inundaba todo el apartamento. 2 habitaciones miserables frente a una pared de ladrillos en la zona más barata de la ciudad. Se pasó una mano cansada por la cara. Tenía la piel flácida y ojeras. Su traje caro, el último que tenía, le colgaba flácido. «Estaba pensando», respondió con voz ronca sin darse la vuelta. «Está perdido en sus pensamientos», chilló Beatrice. Sentada a la destartalada mesa de la cocina, jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su bata descolorida. No quedaba rastro de la antigua socialité. Su cabello, antes peinado con un peinado caro, ahora estaba opaco y enredado. «¿En qué piensas, Harrison? ¿En cómo lo perdimos todo? Nuestra casa, nuestro dinero, nuestros amigos, en cómo ahora tenemos que comer esta porquería que ni siquiera sabes cocinar». «Cállate, Beatrice». Su voz era tranquila, pero había en ella un temple que ella no había oído en mucho tiempo. «No te atrevas a callarme». Se levantó de un salto tirando la silla. «Todo esto es culpa tuya, tu orgullo desmedido, tu deseo de humillar a esta china. Lo jugaste todo y perdiste». «¿Yo?». Finalmente se giró con los ojos encendidos de rabia. ¿Quién hacía esos chistes racistas tan viles? ¿Quién se reía más fuerte, convencida de que no entendía? «Fuiste tú, querida. Tu lengua afilada nos ha costado miles de millones». Se quedaron uno frente al otro, 2 hombres exhaustos y amargados, atrapados en sus propios pasados. El aire no solo olía a quemado, sino también a odio mutuo. «Era su nombre, deberías haber tenido el control», gritó. «Y tú eras mi esposa y deberías haber mantenido la boca cerrada», ladró. Su discusión fue interrumpida por un fuerte golpe a la puerta. Se quedaron paralizados, mirándose con miedo. Cada golpe los llenaba de pánico. Podrían ser acreedores, alguaciles, cualquiera. Harrison se acercó de puntillas a la puerta y miró por la mirilla. Un hombre con traje formal estaba en el rellano, con un maletín de cuero en la mano. «¿Quién está ahí?», preguntó Harrison con voz temblorosa. «Señor Davenport», dijo una voz desapasionada. «Tiene una citación de Global Logistics, otro de sus antiguos socios». Harrison apoyó la frente contra la puerta fría. «Otro. El 6º o 7º, al parecer». Después de que Mei Ling Chen los incluyera en la lista negra, todo su imperio empresarial se derrumbó como un castillo de naipes. Los socios, oliendo la sangre, se apresuraron a destruir lo que quedaba, presentando demandas por supuestos y reales incumplimientos de contrato. Abrió la puerta, tomó el sobre en silencio y lo cerró. Sin mirar, se lo entregó a Beatrice. Agarró el papel y lo abrió con manos temblorosas. Recorrió el texto con la mirada y su rostro se contrajo. «Quieren 5 millones», susurró. «5 millones, Harrison. No nos quedan ni 5,000». Se dejó caer lentamente al suelo, con los hombros temblando por sollozos silenciosos. Harrison la miró, indiferente. Solo sentía vacío. Recordó estar en su ático, contemplando las luces de Manhattan, sintiéndose dueño del mundo. Y ahora ni siquiera podía prepararse unas gachas. Se giró hacia la ventana, tras la cual se veía la misma y lúgubre pared de ladrillos. En algún lugar, más allá de esa pared, la vida continuaba. Pero para ellos había terminado esa misma noche hacía exactamente un año. Así pues, caballeros, si insistimos en un enfoque directo, nos arriesgamos no solo a perder el trato, sino también a ofender al señor Tanaka. En su cultura, una negativa directa equivale a una humillación pública. La voz tranquila y segura de Amara Jones llenó la espaciosa sala de conferencias en el piso 45 del rascacielos de Park Avenue. 5 hombres con trajes caros estaban sentados alrededor de una larga mesa de madera pulida. Altos directivos de la sucursal estadounidense de Chen. Escuchaban atentamente, mirando con respeto a la joven negra que presidía la mesa. Llevaba un elegante traje de negocios que le sentaba a la perfección.
Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro y su mirada transmitía inteligencia y serena fortaleza. Un cartel colgaba en la puerta de la sala de conferencias. Amara Jones, jefa de comunicaciones interculturales. 1 año. Solo había pasado 1 año desde el día en que, temblando de miedo e incertidumbre, entró en este mismo rascacielos para su primera entrevista. En aquel entonces era una ex empleada doméstica con una educación incompleta. Ahora era una empleada clave tras haber creado un departamento entero desde cero, uno que ya le había ahorrado a la empresa varios contratos multimillonarios. ¿Qué propones, Amara?, preguntó Mickelson, el vicepresidente, un hombre canoso que la había entrevistado hacía 1 año y que al principio la había tratado con bastante escepticismo. Sugiero que cambiemos de táctica, respondió Amara, señalando el diagrama en la pantalla grande. No presionaremos. En su lugar, invitaremos al señor Tanaka y a su equipo a una cena informal. Hablaremos de arte, golf, de todo menos de negocios. Primero, debemos construir un puente de confianza, demostrarle que lo respetamos a él y a sus tradiciones, y que no solo buscamos su dinero. Solo entonces, en unos días, podremos revisar con cuidado nuestra propuesta, pero desde una perspectiva completamente diferente. Uno de los directivos, más joven e impaciente, objetó: «Esto tomará demasiado tiempo. Podríamos perder el momento». Amara sonrió suavemente. A veces, para ganar una carrera, primero hay que bajar el ritmo. En los negocios, como en la vida, el respeto es el camino más rápido al éxito, y la falta de él es el camino más seguro al fracaso. El silencio invadió la sala. Todos recordaron la historia que se había convertido en leyenda corporativa. La historia de 2 magnates arrogantes que lo perdieron todo por su falta de respeto. La historia que había traído a Amara a esta sala. Mickelson asintió. «Haz lo que creas conveniente, Amara. Confiamos plenamente en ti». La reunión terminó. Cuando todos se fueron, Mickelson se quedó allí. «Excelente trabajo, Amara», dijo. «La señora Chen tenía razón sobre ti. Has aportado más valor a nuestra empresa este año que algunos en 10. «Gracias, señor Mickelson. Solo hago mi trabajo», respondió con modestia. «No», negó con la cabeza. «Estás haciendo mucho más. Estás cambiando nuestra cultura corporativa. Nos estás enseñando a ver no solo los números, sino también a las personas que están detrás de ellos. Por cierto, ¿qué tal tu último semestre en la universidad?» «Aprobé todos mis exámenes con nota», respondió Amara con orgullo. «La corporación pagó mi educación y recibiré mi diploma en solo 3 meses». «Genial. Todos estaremos en tu graduación. La señora Chen se alegrará mucho de saberlo. Preguntó por ti durante nuestra última conversación». Amara sintió un calor que le recorría el cuerpo. Mei Ling Chen, la mujer que le había cambiado la vida. Se habían visto pocas veces este año, pero Amara siempre había sentido su apoyo invisible. Mei Ling le había dado más que un trabajo, le había dado una oportunidad y Amara la había aprovechado con todas sus fuerzas. Al regresar a su espaciosa oficina, con vistas panorámicas de la ciudad, Amara se sentó en una silla. Su asistente le trajo café y una agenda. «Señorita Jones, el vuelo a Shanghái está confirmado para mañana a las 7. Un coche la estará esperando en su casa a las 4. La señora Chen la espera para cenar pasado mañana en su casa». «Gracias, Sara», asintió Amara. Cuando el asistente se fue, Amara se acercó a la ventana. Contempló la ciudad que una vez le había parecido fría y hostil. Ahora se extendía a sus pies. Recordó su viejo y diminuto apartamento, la constante falta de dinero, la sensación de desesperanza. Recordó la humillación en el rostro de Mei Ling Chen y su propia rabia, que la habían obligado a salir de las sombras. No sentía rencor al pensar en los Davenport. Su destino era trágico, pero apropiado. Habían construido su prisión desde la arrogancia y el desprecio hacia los demás. Ella, mediante un acto de valentía, había encontrado la libertad
y su verdadera vocación. Una fotografía enmarcada yacía sobre su escritorio. La mostraba sonriendo, con su toga de graduación, y junto a ella estaba su madre, con los ojos brillantes de orgullo. Su madre había podido dejar atrás su duro trabajo y ahora vivía en una bonita casa que Amara le había comprado. Esta fue la mejor prueba de que estaba en el camino correcto. Esa noche, mientras preparaba la maleta en su nuevo, luminoso y acogedor apartamento, Amara pensó en su próximo encuentro con Mei Ling. Estaba un poco nerviosa, igual que la primera vez, pero este era un nerviosismo diferente. No el miedo de una estudiante sin dinero, sino la inquietud de una estudiante ante un mentor sabio. Sabía que este año era solo el comienzo. Nuevos horizontes, nuevos desafíos y nuevas victorias la esperaban. Y estaba lista para ellos. Había encontrado su voz y ahora el mundo entero estaba listo para escucharla.